Bueno, buenas tardes. Agradezco a la doctora Isabel la invitación, a Luz Jerry, la presentadora, que nos invitaron muy gentilmente a hacer cátedra abierta. Y también agradezco las ponencias anteriores que me hacen un breve marco. Son algunas reflexiones basadas en mi experiencia como docente y como tutor de algunos trabajos de investigación hechos en las facultades de Derecho, donde hemos tenido la oportunidad de ser docentes, y me baso también en reflexiones más que mías, son de algunas personas que han reflexionado alrededor de cómo se realiza la investigación en las facultades de Derecho. Entre ellos Atienza, en su prólogo al libro Observar la Ley de Christian Curtis, donde está criticando el modelo, todas mis reflexiones son alrededor de la investigación, el modelo de cómo se realiza la investigación en las facultades de Derecho, el mismo Christian Curtis, algunos otros investigadores mexicanos como el que hizo referencia Álvaro, el doctor Correas, Oscar Correas, otras personas que han reflexionado también cómo se enseña principalmente la investigación en las facultades de Derecho, otros investigadores brasileños, unos investigadores españoles. Entonces mis reflexiones tienen que ver primero con mirar de que hay un agotamiento del pensamiento del modelo jurídico positivista que dominó casi toda la escena del siglo XX. Claro, indudablemente tenemos que reflexionar que ese positivismo ha influido sin duda en la enseñanza del derecho de las mayorías de universidades latinoamericanas, propiciando, según algunos de las personas que mencioné anteriormente, una enseñanza cerrada del derecho, dificultando así la adaptación de las instituciones jurídicas al desarrollo del hecho científico, social y político. En todo caso, el derecho de estos países latinoamericanos estuvo permeado por esta corriente filosófica denominada positivismo jurídico y caracterizada porque el jurista, como científico del derecho, quedó limitado a recibir solamente el ordenamiento que estudiaba como única fuente de conocimiento. Y eso merma la capacidad, la habilidad de contextualizar histórica y socialmente la eficacia de la norma. Entonces, no se tenía en cuenta las concepciones morales en la solución de los conflictos jurídicos. Y a su vez, como método de análisis jurídico, no le interesaba ese positivismo explicar el contenido normativo y su relación con el acontecer histórico-social, sino que se limitó a la descripción de la forma legal, es decir, a la definición de conceptos abstractos y ahistóricos. Este positivismo jurídico, pues brevemente, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, tiene tres grandes corrientes que se llamaran positivistas, que es la escuela de la exégesis francesa, la jurisprudencia de conceptos alemana y la jurisprudencia analítica inglesa. En todo caso, hay un agotamiento del modelo, como decía antes, y dicho modelo se alimentaba de recurrentes crisis de legitimidad de los sistemas jurídicos positivistas en el devenir estrictamente formalista del mismo, en los excesos de casuística y su impacto en la decodificación y en la sistematización, entre otros muchos asuntos. La casuística, brevemente una referencia, por ejemplo, yo he visto los casos cuando se enseña, pero hay un problema. Cuando cogemos no casuística, sino cuando cogemos jurisprudencia, nos damos cuenta que ante hechos iguales y el derecho debería dar la misma solución, resulta que diferentes salas se apartan. Entonces uno no sabe si realmente entonces el caso que usted estudió es la solución o debe estudiar todos los casos para mirar, porque entonces estamos abocados a una constante inseguridad jurídica. Entonces la crisis la podemos definir o hacer un diagnóstico según algunos de los estudiosos que mencioné antes, que tiene que ver con una percepción donde esas prácticas tradicionales de la enseñanza jurídica se notan en una ausencia de multitransdisciplinariedad. Yo sé que se han llenado los vacíos con esto de sociología jurídica, con algunas clases de antropología jurídica, pero siguen habiendo vacíos porque hay un divorcio en la manera en que se enseñan estas cátedras adicionales al derecho
pero sobre todo cuando hacemos investigación. Entonces, eso nos lleva a que hay una ausencia de fundamentos de investigación empírica que para mí debe ser llenada con los métodos. De hecho, cuando está esa crisis del positivismo que se llamó la revuelta contra el formalismo, los anglosajones le dan la solución cuando llegan y se preguntan qué estamos haciendo desde el punto de rigurosidad científica. Y la solución que le dan ellos es: vamos a hacer investigación con el auxilio de los métodos de las ciencias sociales. Y eso cambió la manera de hacer investigación en estos países anglosajones. Pero ¿ha llegado o no ha llegado todavía a Latinoamérica? Sí, abrimos el espacio, pero porque la ley dijo que metiéramos estas materias de sociología jurídica, psicología jurídica, ciencia política, adicionales. Pero cuando llega el momento de hacer la investigación, vemos de que hay una carencia, porque la manera más fácil de pronto de hacer investigación es llevarlo al terreno de la técnica jurídica. Y para mí la técnica jurídica no es una manera de hacer investigación, porque como su nombre indica, es una discusión de abogados. Si le faltan o no cumple los requisitos, o el operador jurídico no lo acepta, eso no es un problema de investigación. Eso es una discusión de abogados. Entonces lo que necesita es un buen abogado que le dé la argumentación jurídica para convencer al tercero imparcial que va a ser el juez. Pero los problemas de técnica jurídica no son problemas de investigación. E igualmente, los vacíos jurídicos que muchas veces se vuelven problemas de investigación, o que el profesor temático dice que es un problema, indudablemente no. Y siguiendo a Tienza en el prólogo de Observar la Ley, dice que el jurista vive de espaldas a la realidad, porque ese vacío jurídico que él llena y forma una escuela cuando es el director de las tesis de maestría y doctorales, entonces comienza a llenar ese vacío con lo que él piensa que debe ser la solución al problema, y resulta que en cualquier momento, por poner un ejemplo, el legislador regula el incidente de reparación que no reguló. Y entonces se cae toda esa estantería, toda esa biblioteca se cae, porque indudablemente el vacío jurídico no era un problema de investigación. De otro lado, siguiendo con el diagnóstico de la crisis, hay también la percepción de que el método de enseñanza basado exclusivamente en clases magistrales, o que también puede recibir el nombre de una conferencia, lleva a un problema, porque a veces el profesor utiliza conceptos dogmáticos abstractos a partir de una esencia perspectiva deductiva, el cual ha sido ineficaz según todas estas personas que han investigado cuáles son y qué tipo de tesis se llevan adelante. Incluso en la misma Universidad Libre hay un trabajo del año 2018 donde se hace un recorrido que se investiga en la Universidad Libre. Entonces, ¿qué se investiga en las facultades de Derecho latinoamericanas siguiendo con este diagnóstico de la crisis? Pues obras de doctrina, es decir, una reconstrucción de conceptos descriptivos de normas y sistemas normativos. En general, lo que hacen es informarnos la postura de varios autores sobre cada concepto. Muchas veces adicional con el sistema de pegar largas apartes de una sentencia. Entonces, el trabajo son 100 páginas, de las cuales 90 páginas son la sentencia y 10 páginas de comentarios alrededor de la sentencia. Descripciones legislativas presentan un marco normativo que lo ha dictado el gobierno a través de sus leyes, decretos reglamentarios y todo esto. O descripciones de algunas decisiones judiciales, ya sean legales o descripciones administrativas, que afirman puntos de vista sobre la aplicación del marco normativo. Todo esto cabe dentro de lo que se llama formalismo legal. Entonces, siguiendo con Atienza dice, vea, para decirlo brevemente, el diagnóstico de la crisis es que la dogmática jurídica de los países, los estamos hablando países de Latinoamérica y España, es, de acuerdo con este diagnóstico, y citando literalmente a Atienza, dice, presenta rasgos acusados de formalismo que corresponden con una fase ya periciclitada de la cultura jurídica, la que motivó lo que hacíamos referencia, la llamada revuelta contra el formalismo, emprendida hace ya mucho tiempo en los países más avanzados jurídicamente. Entonces, todavía estamos nosotros discutiendo eso. Y entonces esto lleva a este diagnóstico de la crisis a hablar de que hay un enfoque reduccionista, es decir, que hay un modo de visualizar el derecho derivado del positivismo
y surgido de esa búsqueda de cientificidad y de pureza metodológica derivado de los comienzos del siglo XX, alejando al derecho de las demás ciencias sociales y desencadenando la idea de un derecho aislado de su contexto y de las relaciones vitales de la sociedad. En todo caso, esto lleva a que la investigación científica del derecho haya padecido una tendencia a encerrarse dentro de una perspectiva técnico-jurídica, propia de solamente de conocimientos propios de las ciencias jurídicas, es decir, no ha tenido comunicación con la sociología, con la ciencia política, con la economía, con otras ciencias sociales. Entonces, esto lleva también, ese enfoque reduccionista, lleva a que haya solamente un tipo de metodología ortodoxa, llamada dogmática jurídica. O sea, solamente utilizamos métodos de investigación jurídica per se, análisis históricos jurídicos o comparativos de otras normas, análisis exegético jurídico, las normas jurídicas, minimizando la aplicación de las otras ciencias, especialmente las mencionadas anteriormente. Me faltó mencionar la antropología, la psicología, que aportan rigurosidad científica al derecho. Yo pienso que la rigurosidad científica al derecho se la da la sociología con sus métodos de investigación. Recuerden la lucha de la sociología por tratar de establecerse como ciencia. Y yo creo que en estos espacios, lo decía el día de la prueba ayer, de que nos hace falta una discusión epistemológica de cuál es el objeto del el objeto de estudio del derecho y cuáles son sus supuestos epistemológicos y ontológicos para limitarlo. Entonces tenemos que ampliar los métodos de investigación que utiliza el derecho. Como decía el profesor Sarlo, reconocido en el Cono Sur, Uruguay, Paraguay y Argentina por sus trabajos sobre metodología de investigación jurídica, dice que los textos de investigación, o mejor, los textos de metodología jurídica producidos en América Latina prescinden de las modernas teorías del derecho de una manera fuerte, ni siquiera las mencionan. Dice que le falta conectarse con teorías sociales más amplias, por ejemplo la teoría institucional de Williamson o de McCormick o de Weidenger o de la argumentación del mismo Alexis que hacía referencia el anterior conferencista, o algunas como la teoría analítica de Hart o el mismas teorías del lenguaje ordinario de Wittgenstein, o algunas vertientes más modernas como la vertiente sistemática en sus variadas formas de Luhmann, y así muchas más corrientes teóricas que nos hace falta retomar, sobre todo en las tesis doctorales. Una carencia absoluta de marcos teóricos que permitan explicar el problema de investigación. Hay muchas teorías que permiten, por ejemplo, las teorías que explican el delito, las teorías sociocriminales, etiquetamiento social, el mismo Lombroso retomando algunas teorías que vuelven a tener otra vez modernidad, las de Foucault cuando tratamos de explicar el confinamiento y cómo estamos confinados, las medidas que se toman son las mismas que narraba Foucault en su libro Vigilar y Castigar, que son exactamente las mismas que se utilizaron en el Antiguo Testamento para los leprosos, y que era sacar a las personas apestadas y condicionar a través de una serie de reglas y normas a las personas que estaban sanas. Se parece mucho a lo que estamos nosotros viviendo. Entonces es necesario de que en los trabajos de posgrados retomemos algunas de estos esquemas analíticos y modelos teóricos. Grosso modo son algunas ideas que tengo simplemente para seguir discutiendo en esta cátedra. Sé que hay muchas cosas que decir, pero yo pienso que la solución pasa para tratar de menguar ese divorcio que hay entre el derecho como ciencia y el derecho como disciplina, es esa falta de rigurosidad en los trabajos de investigación y tratar de zanjar eso con algunos métodos. Sí, vamos a hacer dogmática, digo, listo. Entonces tenemos que hacer un estado del arte profundo. De pronto, entonces, cogiendo un ejemplo, vamos a hacer entonces dogmática jurídica penal y vamos a coger la teoría de la imputación objetiva, que es la teoría que está en boga en estos días. Entonces, cualquiera persona que se meta a discutir tiene que tener como prerequisito conocer
a fondo de que esta discusión comienza con el mismo Hegel y Ehring y llega hasta cuando llega Balzer y Rothstein a hablar ahora de que es que la imputación tiene no solamente ahora culpabilidad, dolo, antijuridicialidad, sino que puede tener 4 o puede bajar a 2, pero es necesario hacer ese recorrido bibliográfico que se llama un estado del arte y adicional a eso tener técnicas que tengan instrumentos como es el análisis de contenido para mirar qué quería decir la norma, no simplemente mi percepción de lo que yo interpreto, sino que es necesario remitirse. Por ejemplo, los franceses tienen escuelas de análisis crítico del discurso, de análisis de contenido, los norteamericanos también. Entonces creo que eso hace que zanjemos ese divorcio que para mí existe en la elaboración de esas tesis de posgrados. Voy a darle, ya que el tiempo es muy breve y quiero también que mis alumnos, no es que yo diga que la investigación debe ser así, son intentos de zanjar ese divorcio y dado a que todos, por ejemplo, están enseñando la investigación en bases de datos, entonces se hace necesario también saber qué es lo que hacemos cuando entramos a bases de datos, qué tipo de documentos seleccionamos, qué criterios de inclusión y exclusión yo tengo y cada vez volvernos más rigurosos en esas revisiones sistemáticas que van a llevar a la elaboración de un estado del arte. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de poder presentar estos breves reflexiones y espero que estar otra vez discutiendo todas estas posiciones, la manera en que hacemos investigación, aprendiendo de todos y cada uno de ustedes.